En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridísimos hermanos, en el domingo 22, después de Pentecostés, encontramos primeramente la epístola de San Pablo a los Filipenses, y hermoso pasaje estos versículos que nos presenta hoy la liturgia, que son ideas que uno quisiera transmitirle a sus fieles, que un sacerdote quisiera transmitirle, porque el sacerdote lleva en su corazón a sus fieles, en el corazón de Jesucristo, como dice San Pablo, y sufre y reza por ellos y los lleva siempre presentes y quisiera que estén siempre en el camino correcto y que no se desvíen y la verdad, etcétera, etcétera, etcétera. Así que uno se siente identificado cuando lee esos versículos de San Pablo. Y muy edificante también saber que San Pablo nos vuelve a presentar el programa de nuestro Señor Jesucristo, el programa de Dios, y en dos oportunidades menciona el día de Cristo. En estos escasos 6 versículos se menciona ese día tan importante de todo el plan de la redención de Dios. Y la Iglesia dirige también esa mirada hacia ese día de Cristo, como dice San Pablo a los Filipenses, porque Cristo vendrá un día. Y nos pide que miremos la vida terrenal, que cómo se desarrolla nuestra vida aquí en la tierra, siempre con un enfoque que viene de ese día, de la luz que ese día desprende sobre toda nuestra vida. La luz de la parusía, es decir, la luz de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que es la idea capital de la misa de hoy. Entonces, vamos a tratar de ver nuestro comportamiento, o cuáles son los desafíos que tenemos nosotros en este momento preciso de la historia en el que nos toca vivir, con respecto o en perspectiva con la parusía. ¿Cuál es entonces el exacto cumplimiento de nuestros deberes como cristianos hoy? Jesucristo nos responde en el Evangelio: dad al César lo que es del César, de Dios lo que es de Dios. Y San Pablo, por otro lado, en la misma epístola que estamos hablando, nos exhorta a ser puros e intachables para el día de Cristo. Es decir, que ese día Jesucristo nos encuentre llenos de frutos de gracia o de justicia, también como uno pueda traducir, o según las versiones que encuentre, gracia o justicia o santidad también se podría traducir, frutos de santidad, es decir, que lleguemos a ser santos para ese día por Jesucristo, ¿no? Entonces, hasta ese día, hasta el día de Cristo, seguir trabajando entonces por los frutos de gracia y de justicia y por Jesús, hacerlo por Jesús. Porque el día de Cristo, el día de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, es un día de juicio. En el Evangelio de San Mateo leemos claramente en el capítulo 8, muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos cantidad de prodigios? Y bien, y el texto es más largo, no me voy a extender hoy en este texto. Al final Jesucristo les dice a algunos de ellos: no os conozco. Ese día ciertamente que será un día lleno de perplejidad. Habrá perplejidad en el mundo. Algunos que pensaban conocer a Jesucristo recibirán esta respuesta tan implacable: no los conozco. Habrá confusión entonces para algunos. Ese día será, no obstante, un día glorioso para su pueblo, para el pueblo de nuestro Señor Jesucristo, y terrible para sus enemigos. Es decir, es un día que está lleno de muchos contrastes. Glorioso para su pueblo, así San Pablo nos enseña que nuestra ciudadanía
está en los cielos. Es decir, nuestra ciudadanía o nuestra identidad o nuestro ser o lo más profundo de nuestro ser es vivir en la presencia de Dios. Vivir en la presencia de Dios. Y a eso lo podemos llamar cielo, podemos darle muchos nombres. Pero eso es lo que quiere decir San Pablo. Esa es nuestra ciudadanía, nuestro ser, lo más profundo de nuestro ser, a lo que estamos llamados. Y por eso estamos aguardando al Señor Jesucristo. Culmina así el versículo 20 del capítulo 3 de Filipenses. Ese día entonces, digo, será un día glorioso para su pueblo. En cambio será terrible para sus enemigos, pues Dios ha fijado un día, dice el profeta Isaías, Dios ha fijado un día de juicio contra todos los soberbios y altivos, contra todos los que se ensalzan para humillarlos. San Pablo confirma esta idea y se la dice a Timoteo. Cristo juzgará a vivos y muertos, tanto en su aparición como en su reino, que se seguirá después de su segunda venida. Y San Pedro confirma la misma idea cuando le habla a los de la casa de Cornelio en Cesarea. Dios nos mandó, dice San Pedro, a predicar al pueblo y a dar testimonio de que éste, haciendo referencia a Jesús, es aquel que ha sido destinado por Dios a ser juez de los vivos y de los muertos. Entonces, estamos hablando de un día en el cual habrá un juicio de vivos y de muertos. Y Santo Tomás de Aquino explica qué quiere decir vivos y muertos. Dice Santo Tomás de Aquino, es entonces un hecho que Cristo es el juez de vivos y muertos, ya sea que entendamos por muertos a los pecadores y por vivos a los que viven rectamente, que es una forma de interpretar vivos y muertos. Los que están en gracia serían los vivos, los pecadores que no están en gracia, los muertos. Es válido interpretarlo de esa manera. Y ya sea que con el nombre de vivos se comprenda a los que entonces vivirán, y con el de muertos a todos los que murieron. Entonces, Santo Tomás de Aquino está explicitando este texto, este juicio de vivos y muertos, dando a entender que se trata de juicio de vivos, ya sea que esos vivos estén en gracia o no. Entonces, para todos los que estarán vivos en el momento de la aparición de nuestro Señor Jesucristo, cuando el Hijo del Hombre vuelva en su gloria, como dice San Mateo en el capítulo 25, acompañado de todos los ángeles, se sentará sobre su trono de gloria, y todas las naciones serán congregadas delante de él, y separará a los hombres unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los machos cabríos. Entonces, las naciones ese día serán congregadas delante de él. Todas las naciones serán congregadas delante de él. Todas las naciones irán delante de su trono y allí se producirá la separación de los vivos y de los muertos, en el sentido primero que habla Santo Tomás de Aquino, es decir, los que tengan gracia y los que no tengan gracia. Es el juicio que sucederá entonces en su segunda venida. Y nosotros creemos en estas palabras de Jesús, a diferencia de los fariseos que le dirigen con saña o con una intención dañada. Nosotros dirigimos esas mismas palabras, pero con fe en nuestro Señor Jesucristo. Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios según la verdad. Por eso, en la epístola de hoy, volviendo a San Pablo desea, como le deseó a los filipenses en ese momento, que nos perfeccionemos
para ese día, para el día de la vuelta de Cristo, para no ser encontrados culpables de delito, para no ser encontrados entre los muertos a la gracia. Debemos ser entonces árboles cargados de frutos, crecidos en caridad. Luego de las dos lecturas de hoy, la epístola de San Pablo, el Evangelio de San Mateo, se puede deducir que están o giran alrededor de una misma idea, saturadas de una misma idea, que es el día de Cristo. Y para ello se debe observar una vida dinámica, atendiendo a la voluntad de Dios y ajustada a nuestras obligaciones aquí en la tierra, con el deseo de ser puros e intachables ante su presencia en su día. Ahora bien, mientras ese día llegue, el mundo sigue desafiando a los cristianos. Es que antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, y aquí me olvidé de poner el texto, pero San Pablo habla de que tiene que haber la gran apostasía de los pueblos. Y eso significa, haber dicho en palabras más criollas, significa que los hombres en masa se van a volver en contra de Dios, que no les va a interesar Dios, que no van a querer saber de Dios. Esa es la gran apostasía. No solamente estamos hablando de los católicos, sino de toda la humanidad en general. En el pasado los emperadores romanos perseguían a los cristianos, pero lo hacían por un motivo, era en pos de sus dioses, lo cual habla, de alguna manera, en cierto respecto, en cierto sentido, un poco bien de ellos, porque al menos tenían creencia en algún Dios, tenían una cierta creencia, una cierta fe. Hoy no se puede decir lo mismo, no hay fe en nadie, ni en el verdadero Dios, ni siquiera en otro Dios. La descristianización es sistemática, se ha sacado de Dios del medio, y los gobiernos son oficialmente ateos. Y sin embargo, y esto es lo que nos puede llevar a una cierta perplejidad, sin embargo, las autoridades temporales siguen actuando como representantes de Dios, aun cuando a través de ellas, aun cuando uno vea palpablemente, manifiestamente que las autoridades, o al menos gran parte de las autoridades, a través de ellas operan las fuerzas del mal. Esto es un misterio realmente. Y a la vez un total desafío para nuestra fe. Y aquí viene la enseñanza del Evangelio de hoy. ¿Debemos los hijos entonces de Dios someternos a las autoridades temporales y pagarles tributo, sabiendo o siendo manifiesto que a través de ellas se manifiestan las fuerzas del mal? La pregunta que los fariseos le pusieron a Jesús es una espada de dos filos. Tratemos de entender rápidamente esto. Jesús, si respondía que debían pagarle el tributo al César, es decir, a las fuerzas enemigas, Israel estaba invadida por Roma y la autoridad suprema era del César, el pueblo se enemistaría ciertamente con Jesús, no lo querría a Jesús, porque les estaría exigiendo algo que ellos no querían, pagarle tributo al César. Pero si contestaba lo contrario, diciendo que no se debía pagar el tributo a los enemigos, entonces a Jesús lo habrían acusado ante las autoridades como diciendo, mira, nos está diciendo que no le paguemos el tributo al César. Y moriría infaliblemente Jesús por alta traición a las autoridades romanas. Entonces era una disyuntiva muy sutil, un ataque muy sutil que se le puso a Jesucristo delante, que él tuvo que soportar, y que nosotros hoy también podríamos decir en cierta medida tenemos la misma disyuntiva. Porque si queremos ser fiel a Jesucristo, al menos por ahora podemos ser fieles a Jesucristo, pero puede llegar un momento mucho más acuciante en el cual se nos llegue a acusar por ser fieles a Jesucristo de alta traición en contra de las autoridades que sean, que acá lo llamamos César, ciertamente.
Jesucristo entonces responde: dar al César lo que es del César, y de Dios lo que es de Dios. Es decir, dar a las autoridades temporales lo que les pertenece, para dejarlas tranquilas, podríamos añadirle, como para decirle, bueno, estás tranquilo con lo que te pertenece. Pues por voluntad de Dios les corresponde a las autoridades temporales sus atribuciones. Es voluntad de Dios que haya autoridades temporales. Pero siempre y cuando, porque la respuesta de Jesús continúa, siempre y cuando las atribuciones de las autoridades temporales no sobrepasen sus límites. Estaría mal entonces que la autoridad temporal se ponga a legislar, por así decir, o a mandar o a exhortar sobre cosas que le pertenecen a Dios. Y ese es el punto. Hay un límite. La obligación de dar primero a Dios lo que es de Dios, es decir, lo que le pertenece a Él según sus atribuciones, pone ese límite a las atribuciones del poder temporal. El poder temporal es hasta un cierto punto, después de allí, lo que sigue le pertenece a Dios. La respuesta de Jesús no se debe escindir en absoluto, no se debe separar, por un lado, dada al César lo que es del César, por otro lado, a Dios lo que es de Dios. Deben ser entendidas en conjunto, en su globalidad, para poder entenderla bien. Pues la segunda parte de la respuesta de Jesús condiciona la primera parte. Y de ahí se desprende que las autoridades temporales pasarían a ser injustas o enemigas de Dios, en algunos casos, o depende de qué tema se trate, cuando manden algo que vaya en contra de Dios, que vaya en contra de la voluntad de Dios, como por ejemplo poner una ley del aborto, algo que va en contra de la voluntad de Dios. Dios quiere la vida, una autoridad civil o temporal no podría nunca poner esa ley. Mientras llegue el día de Cristo, somos súbditos de dos mundos, y esa es, no sé si decir desgracia, no quiero usar una palabra tan fuerte, pero es, digamos, la perplejidad de los cristianos. Somos súbditos de dos mundos. Como súbditos de Dios y ciudadanos de su reino, tenemos deberes con respecto a este soberano Rey, nuestro Rey Dios. Pero como súbditos de este mundo, debemos también cumplir con las obligaciones temporales, pues Dios nos impone sus obligaciones a Dios, a través de autoridades temporales o a través de nuestros padres, para que se pueda entender mejor también. Dios nos impone obligaciones relativas a través de nuestros padres y autoridades temporales. Y estas dos categorías de obligaciones no se contraponen, porque ambas vienen de Dios. Pero las obligaciones temporales deben ser siempre entendidas, y aquí viene lo difícil de la cuestión, que realmente difícil porque es un ejercicio para cada uno de nosotros decir, bueno, ¿hasta qué punto? Y ahí ya entramos en cuestiones de conciencia, digamos, porque uno no puede resolver general. Uno puede, o yo desde un sermón digo las líneas generales, pero después esto se resuelve cada uno en la conciencia o en el ámbito personal. Entonces, decía que las obligaciones temporales deben ser siempre entendidas no como un servicio a los hombres, sino a Dios. Aun cuando esas autoridades sean malas, malvadas o manifiestamente me presenten al mal. Pues lo que se respeta en ellas, lo que se respeta en las autoridades, es el soberano poder de Dios que las ha permitido. Y eso es lo que uno respeta. El hecho de que Dios las haya permitido. Y no el poder que esas autoridades tienen por sí mismas, por haber sido recibido ese poder de parte de Dios, porque Dios lo ha permitido, lo tienen a ese poder, pero no porque tengan ese poder por sí mismas o en sí mismas o de sí mismas, sino porque Dios les ha permitido tener ese poder. Es lo que se respeta, es decir, en definitiva se respeta la voluntad de Dios, que lo ha permitido y lo quiere así. En cuanto esas autoridades temporales dan una orden contraria a la voluntad de Dios,
como ser, por ejemplo, el aborto, para poner un ejemplo para que se entienda mejor, dejan de ser esas autoridades un representante válido de Dios, al menos con respecto a ese tema, porque también es complicado así el asunto, porque hay que ir por temas, se podría decir. Dejan de ser un representante válido de Dios y se debe siempre obedecer a Dios. Es decir, si me mandan a cometer un aborto, no, discúlpenme, yo debo primero obedecer a Dios, que me dice todo lo contrario. Por eso, en definitiva, incluso las autoridades temporales, podríamos incluirlas aquí, por más malas que sean, todo es de Dios. Todo es de Dios. Y todo Dios lo ha dispuesto de esta manera. Y todo es para Dios. Y todo es para un propósito que nos lleva a Dios, aun cuando las autoridades sean malas. Nada nos podemos guardar y negarle a Dios, porque uno podría negarle el someterse a algo injusto. Nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro ser, la inteligencia, la voluntad, el corazón, el entendimiento, todo es de Dios. Entregarle todo a Dios y pedirle su ayuda para poder discernir hasta qué punto uno debe actuar para poder actuar correctamente. Este es el gran mandamiento del reino de Dios. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. En consecuencia, y volviendo con la idea que nos presenta San Pablo hoy del día de Cristo, la vida terrenal debe ser siempre vista bajo la luz de ese día, bajo la luz de la parucía, pues cuando nuestro Señor Jesucristo venga, habrá juicio precisamente de esto. Habrá juicio precisamente de las autoridades malas y de las personas que hayan sido cómplices, digamos, de estas autoridades malas. Habrá juicio sobre aquellos que no hayan buscado respetar la voluntad de Dios. Para algo Dios le dio a esas autoridades su poder, o parte de su poder, para que lo ejerzan sobre los súbditos, ¿no? sobre las almas de Dios. La venida de nuestro Señor es el triunfo del cristianismo. Cuando llegue ese día es de triunfo, de gloria para el cristianismo. Y todas nuestras acciones tendrán un verdadero sentido cristiano en la medida en que se relacionen con ese acontecimiento, en la medida que no se olvide uno de ese acontecimiento. La redención entera en su principio, en todo el plan de Dios, principio, medio, el curso, el desarrollo de la redención y la consumación, es decir, el punto final de la redención, a donde la redención quiere llegar, descansa sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cada Santa Misa que celebramos contiene la idea de nuestro Señor, de la venida de nuestro Señor Jesucristo. No hay nada que escape a esa idea, a ese punto convergente de la historia de la humanidad. Este advenimiento de Cristo es ante todo un misterio que no podemos develar, no podemos llegar a conocer en toda su totalidad. Considerado desde un punto de vista general, es la irrupción del Hijo de Dios en el mundo, una vez más, así como vino en su primera vez en la carne, a fin de hacerle participar al hombre de la vida divina. Para nuestro Señor Jesucristo, su primera venida en la carne no significó un rebajamiento, no significó dejar de ser Dios, dejar de ser menos de lo que es, porque es imposible para Dios. Al contrario, como resucitado, después de haber llevado a cabo la obra de la redención, como resucitado y glorificado y ascendido a los cielos y estando sentado a la diestra del Padre, Él vive en la carne, no dejó de tener carne, no se despojó de su naturaleza humana. La carne, glorificada y ascendida y sentada a la diestra del Padre, sigue siendo carne, sigue siendo humanidad. Y nadie podría sostener que ese estado de nuestro Señor Jesucristo allí en los cielos rebaja de alguna manera a Cristo. No lo rebaja.
En consecuencia, la segunda venida de Cristo no es porque Dios deba reinar visiblemente como hombre en la tierra, a la manera de como hoy reina un rey o un presidente, etcétera, lo que haya hoy que reine en la tierra. No viene nuestro Señor Jesucristo a reinar de esa manera como nosotros podríamos imaginarlo, visiblemente, algo que la Iglesia prohíbe mantener, que su presencia va a ser visible, o que su reino, Él en su reino va a ser visible, sino que viene por la deificación del hombre a partir de ese reinado invisible en la tierra, que se desprende de la razón misma de la encarnación de nuestro Señor. La razón de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo es para lograr la salvación del hombre y para deificar al hombre caído que había, incurrido en el pecado original. La piedad antigua, los primeros cristianos, tenían muy presente esta idea de la segunda venida del Señor, nuestro Señor Jesucristo, y sabían por qué motivo venía, y lo esperaban con mucha ansia, con mucho ahínco. La piedad antigua, entonces, repito, aspiraba a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, a su triunfo definitivo, que es lo que nosotros también debemos desear, el triunfo definitivo y final de Jesucristo sobre la tierra. Y decían así, que desaparezca la forma de este mundo y que la gloria del Señor aparezca. Le pedían humildemente, con mucho ahínco digo, que la gloria del Señor finalmente apareciera. Magnífico deseo para los que amamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Temor y temblor para los enemigos de Cristo, porque ese mismo día en el cual unos regocijarán por la venida de nuestro Señor Jesucristo, será un día de ira, como dice el famoso himno, Dies Irae. Aquel día será un día terrible para los enemigos de Cristo. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.